Es un regalo de Dios que agradezco profundamente, la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes que han perseverado en este diplomado para el liderazgo. Un diplomado donde intencionalmente estamos enfatizando, estamos haciendo mucho hincapié en cómo el carácter es el fundamento de un liderazgo que trata de cumplir con los propósitos de Dios. Ya hemos considerado 6 cualidades. Son todas muy importantes y todas de alguna manera se van entrelazando y se requiere una de otra. Hemos hablado de la disciplina, hemos hablado de la lealtad, hemos hablado de la responsabilidad, hemos hablado de la prudencia, de la mansedumbre y la perseverancia en todo lo que es lo que tiene que formar parte de nuestra vida al servir a nuestro Dios. Y hoy nos toca considerar una cualidad extraordinariamente importante, más importante que cualquier otra. Es una cualidad que engloba a todas las demás, es una cualidad que realmente le da sentido a todo lo que es nuestro liderazgo, le da un valor muy extraordinario al liderazgo. ¿Cuál es esa cualidad? Es el amor. Realmente, si alguien se pregunta si quiere o cómo puede ser un mejor líder, la respuesta es: tienes que aprender a ser un líder marcado por el amor. Nunca serás un líder que cumpla con los propósitos de Dios si no tienes un amor real. Nunca serás un líder que marque la diferencia, es decir, que sea de inspiración para que tu equipo trabaje fuertemente si no demuestras amor. Nunca tendrás un equipo que disfrute el estar siguiéndote si no eres generoso en amar. En el material que vamos a repasar, que tienen ustedes, bueno, se hace mucho hincapié en cosas prácticas, fundamentalmente basado en el ejemplo del mejor líder de todos los tiempos, el Señor Jesús. En esta oportunidad quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que también es toda una autoridad en ese sentido, es un ejemplo muy fuerte en cuanto a liderar con amor, y ver algunas cosas importantes. De entrada, bueno, es muy fuerte, es muy impresionante cómo para el apóstol Pablo es tan clara la necesidad y la importancia del amor, que en 1 Corintios 13 y particularmente en los primeros 3 versículos nos está enfatizando que pudiéramos tener dones extraordinarios, pudiéramos tener una fe digna de ser imitada, pudiéramos tener toda una disciplina y una entrega sacrificial. Pero si no tenemos amor, somos un cero a la izquierda. Si no tenemos amor, somos totalmente algo inútil. No a los ojos de cualquiera, a los ojos de Dios es un trabajo totalmente inútil. Para Dios vale muchísimo, muchísimo nuestro servicio, todo el esfuerzo que hagamos, siempre y cuando esté el origen, el motivo y todo permeado por el amor. Entonces, quisiera compartirte del ejemplo del apóstol Pablo. Quisiera compartirte solamente algunos versículos que son un botón de muestra de todo lo que es el profundo carácter marcado por el amor de Dios de este siervo de Dios, y que fue la característica principal con la cual él ejerció su influencia que nos llega hasta el día de hoy. Cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, evidentemente hay todo un ambiente de gratitud de parte del apóstol Pablo por aquella congregación. Pero en el capítulo 2 nos deja ver esa marca, esa característica que guiaba su vida, el amor profundo que tenía. Solamente te voy a compartir 3 versículos. El primer versículo que te comparto es 1 Tesalonicenses 2:7. Dice ahí el apóstol Pablo: como apóstoles de Cristo podríamos haber impuesto nuestra autoridad, pero hemos sido muy tiernos con ustedes en ese cariño que una mamá de leche muestra hacia los hijos que ella misma concibió. Es fuerte. Sin duda, tú y yo tenemos la idea del apóstol Pablo como una persona muy fuerte. Antes de tener su encuentro con Jesús, era una persona que maltrataba, que perseguía a la gente. Ya como alguien que conoce a Jesús, evidentemente sigue teniendo tal fuerza, tal fortaleza que no lo tiene absolutamente nada. Ha pasado por circunstancias o por momentos tan humillantes como la cárcel o ser terriblemente maltratado. No se da por vencido porque era muy fuerte.
Pero en medio de esa realidad impresionantemente fuerte, está enfatizando, dice, he sido tierno. Simplemente eso ya es ejemplar. Y la imagen o la ilustración que está dejando en la mente de aquella congregación, que sí define mucho su relación, dice, es como la mamá. Una mamá que tiene a su bebé, una mamá que tiene a su bebé en sus brazos y lo está alimentando. Esa es la imagen de lo que así percibía su relación con aquella congregación el apóstol Pablo. Definitivamente hay mucha ternura, mucho amor. El siguiente versículo, el versículo 8, 1 de Tesalonicenses 2:8 dice, los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Otra vez, es fuerte, es elocuente, es abierto, franca toda la forma en que se está comunicando. Les expresa de manera directa. En esta versión dice, les amamos mucho. No tiene empacho, no tiene pena, no tiene ninguna... No, es franco. Les amamos mucho. Y bueno, realmente llega a ese momento de estar reiterando. Es tan franco, es tan sincero ese amor, que desearíamos compartir no solamente el Evangelio, sino nuestra vida. Está hablando, sí, de una entrega. Y finalmente, en cuanto a compartir algunos versículos, el versículo 11, 1 de Tesalonicenses 2:11, dice, y saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Otra imagen muy fuerte, muy poderosa. Les tratamos como un padre trata a sus propios hijos. Y otra vez la idea es, bueno, cualquiera nos damos cuenta de lo que es un papá y de lo que un papá normal es capaz. No existen papás perfectos. Cometemos muchos errores, pero creo que estamos de acuerdo en el sentido de que hay un amor muy entrañable de aquellos que son nuestros hijos. ¿Hasta qué punto? Creo que lo normal, al menos en lo personal así lo haría. Estaríamos dispuestos a dar lo que fuera. Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Sí, son muy valiosos. Y esa es la imagen que está evocando el apóstol Pablo para describir su relación con aquellos. ¿Cómo es que ejerció su liderazgo? ¿Cómo es que ejerció una influencia tan fuerte, tan impactante? Bueno, estaba precisamente marcada por ese amor. ¿Será algo práctico? ¿Será algo actual? ¿Será algo pertinente? ¿Será algo que sea aplicable en nuestros días? Bueno, déjame decirte que Pablo tuvo mucha gente que respondió con mucho cariño. Tuvo enemigos y tuvo gente que reaccionó de manera muy diferente. Es decir, a lo mejor a corto plazo no existe toda una forma de evaluar a esa situación de si tuvo excelentes o no excelentes resultados. Pero cuando lo vemos a la distancia, cuando lo vemos desde otra perspectiva, a largo plazo, y cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, totalmente sí tuvo el respaldo de Dios, la bendición y el fruto de Dios. Sí vale la pena, sí es algo práctico. 2000 años después, Dios sigue usando ese ejemplo, Dios sigue usando esa influencia, Dios sigue usando ese liderazgo para traernos bendiciones que son muy trascendentales. Y te reafirmo ese mismo pensamiento que quiero dejar perfectamente claro. Nunca serás un líder que cumpla los propósitos de Dios si no tienes un amor real. Nunca serás un líder que marque la diferencia, que sea de inspiración para tu equipo de trabajo si no demuestras amor. Nunca tendrás un equipo que disfrute seguir tu liderazgo si no aprendes a ser generoso en amor. Ese es el punto fundamental. ¿Quieres ser un líder que cumpla con los propósitos de Dios? Necesariamente tienes que ser un líder con la cualidad del amor. ¿Cómo se traduce para nosotros todo esto? ¿Cómo mostrar en nuestro trabajo un genuino amor, un interés real por cada persona? ¿Cómo podemos crear una cultura donde el ambiente de trabajo, el ambiente de servicio refleje el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros, la respuesta de nuestro amor a Dios?
Evidentemente es un tema amplísimo, pero te comparto solamente un par de ideas muy básicas. Número uno, si vas a ser un líder de amor, un líder que sigue el ejemplo del apóstol Pablo, tienes que valorar a la gente. Pablo era un especialista. Les hacía sentir que eran importantes aquellas personas. Un autor, un activista tremendamente de mucha influencia, dijo algo que pudiera parecer muy simple, muy sencillo, pero creo que es muy real. Y ella apuntaba con una frase muy concreta: las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero no olvidarán lo que les hiciste sentir. Es tremendo, por lo sencillo, pero es muy real. La gente tiene que saber que para ti ellas son muy valiosas. La gente tiene que tener esa capacidad de percibir que nosotros las valoramos, que nosotros las vemos como dignas de toda nuestra atención, que realmente las vemos como personas que por la gracia de Dios tienen el potencial de marcar la diferencia cumpliendo el propósito de Dios en su vida. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tienes que tener amor para transmitir que valoras a las personas. Pero te digo, sé generoso en tus expresiones, así como Pablo directamente les decía: sé generoso, exprésalo de la manera muy concreta, interésate en la vida de las personas, felicita a quienes están colaborando contigo por cada logro que se está haciendo, es decir, sé muy agradecido con todo el esfuerzo que están desarrollando quienes colaboran contigo, celebra cosas importantes, que no te quedes corto, sé generoso en buscar las maneras en que trabajan contigo todas las personas, que se celebre, porque son formas de valorar. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado, a mí sí en lo personal. De repente convives con algunos líderes y te hacen sentir que ellos son muy importantes. Pero luego convives con líderes que están dirigidos precisamente por el amor de Dios, y no te hacen sentir que ellos son importantes, te hacen sentir que tú eres el importante. Como les mencionaba, me ha tocado convivir con ambos tipos de liderazgo. Líderes que pues Dios ha permitido que logren metas importantes, y a veces hasta es difícil acercarse a ellos. De repente traen sus guardias y de repente traen todo un equipo que, bueno, les ve así a lo lejos. Sí han sido usados por Dios. Pero quienes son usados por Dios y trasciende y va más allá su influencia, es de mucha más bendición, siempre están disponibles, accesibles, al alcance de la mano. Hace algunas décadas, apenas empezaba yo mi ministerio, me tocó convivir y conocer así, sentir cosas que no se olvidan, de un siervo de Dios. Un siervo de Dios que valoraba tremendamente a todas las personas y sin excepción, a todos les hacía sentir de una manera muy especial. Como estábamos en diferentes ciudades, de repente mi familia y un servidor visitábamos esa iglesia cuando andábamos de vacaciones. Es decir, no era una situación de trabajo, etcétera, pero nada más identificaba que yo estaba ahí, y lo hacía con cualquier otro siervo de Dios. Pero tenía diferentes atenciones, como si fuéramos los únicos, nos dedicaba tiempo para platicar. No sé, hay tantos detalles, muchísimos detalles, que sería muy largo comentar, pero te comento un par de detalles. En alguna ocasión estábamos y, bueno, conoce el nombre de mi esposa, Eurídice, y hace comentarios muy positivos y muy atinados del nombre de mi esposa. Pasó el tiempo, no sé si 8 meses, 10 meses, pero pasó el tiempo, volvemos a coincidir y se acuerda de un poema que incluye el nombre de Eurídice y recita un fragmento. ¿Qué implicó eso? Que se quedó con el pensamiento, investigó, buscó, inclusive llegó hasta memorizar, para que en algún momento, entonces sí era una persona que hacía sentir muy especial a cualquiera. No éramos la excepción, no, así era normalmente. Y entre comillas, ¿sabes lo que es lo peor? Totalmente entre comillas, lo peor de eso
es que la gente que estaba bajo su autoridad, es decir, su congregación, realmente se había permeado. Se parecían mucho a la forma de ser de este siervo de Dios. Me tocó ser bendecido por mucha gente que estaba bajo su liderazgo, que realmente, bueno, sería muy largo platicarles. Pero les platico una. Otra vez, en otro año llegamos, era totalmente poco frecuente llegar, era un domingo en la noche, otra vez. Descubrí que ahí estamos, tratábamos de pasar desapercibidos, pero no, nos identificaban luego. Se disculpa conmigo por no tener tiempo de atendernos. Tenía él un compromiso, una reunión inmediatamente después de esa reunión. Pero se encarga de que alguno de sus colaboradores nos atienda. La necesidad, entre comillas, más urgente, que no era necesario, pero era llevarnos al hotel donde estábamos hospedados. Pero esa familia fue más allá, nos llevó a cenar, a mi familia y a un servidor, y luego hasta salimos con boletos para un parque de diversiones. No sé si me voy explicando. Cuando alguien realmente tiene el amor de Dios, no se mide, es generoso en valorar así. En la vida cotidiana, en el trabajo cotidiano, tienes que aprender a valorar. Que la gente sepa que tú reconoces el potencial que en las manos de Dios tienen esas personas. Tu liderazgo va a ser más eficaz. Y número 2, la otra idea sencilla que te comparto es: busca inspirar a las personas, busca inspirar a tu equipo de trabajo, busca inspirar a la gente que está bajo tu liderazgo. Es otra forma de mostrar el amor de Dios en nuestras vidas, siendo muy intencionales en inspirar a aquellos con los que tenemos el privilegio de trabajar. Motivar es importante. Motivar es algo necesario, no lo podemos evitar, no lo podemos omitir. Aquí no estoy hablando tanto de motivar, sino de inspirar. Muchas veces se relacionan, pero lo que quiero hacer hincapié es en el hecho de que motivar es diferente a inspirar, en el sentido de que motivar tiene mucho que ver con lo externo, o tiene mucho que ver con muchas cosas que se dan a nivel de grupo. Inspirar, al contrario, tiene que ver con algo interno y tiene que ver con algo más personal. Motivar tiene que ver con algo externo, pero el hecho de estar inspirando, el hecho de estar yendo más allá, es precisamente algo muy ligado con lo que hablábamos anteriormente. El respeto, el valorar, el que sepan que son muy especiales y valoramos todo su potencial. Eso los lleva a sacar lo mejor de ellos desde adentro. Esa es la inspiración, que desde adentro puedan en su espíritu estar creciendo. Y cuando hablamos de inspiración, bueno, hablamos de muchísimas cosas. Cosas muy especiales como la comunicación, sí. Tenemos que ser excelentes comunicadores, que con pasión podamos inspirar. Pero no es la principal característica. Si tú y yo queremos mostrar el amor de Dios y ser intencionales en inspirar, hay cosas todavía mucho más fuertes. Déjate, describo algunas, porque en sí todo tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la persona que tú y yo podemos ser. Tiene que ver con la seguridad, que eso es lo que quiero remarcar. ¿A qué me refiero con ser una persona segura? ¿Qué es lo que es la base para poder inspirar? Número 1, tienes que ser una persona de fe. Qué tremendo, pero así es. Sí, podemos ver problemas, totalmente. Hay muchos desafíos importantes y algunos de ellos nos rebasan, sí. Pero estamos en las manos de Dios y Dios tiene un futuro maravilloso. No porque nos lo imaginemos, porque así lo dice la Biblia. Tienes que ser una persona humilde. Así es, tienes que ser una persona humilde. Una persona segura es una persona humilde, que tiene la capacidad de ubicarse. Tú y yo no somos el centro del universo. No somos los más importantes. Cualquier persona que muestre orgullo en su liderazgo, en su persona, y así esté ejerciendo su liderazgo, es una persona que está desmotivando. Siempre el orgullo va a hacer algo que va a causar una reacción negativa, va a repeler. Así somos. Rechazamos completamente el orgullo.
La humildad es lo que inspira, porque el liderazgo no se trata de que tú seas mejor, el liderazgo se trata de que tú trabajes para que los demás sean mejores. Tienes que ser una persona de fe, tienes que ser humilde, tienes que perseverar. Cómo inspira. Cuando vienen problemas, vienen desafíos, vienen y no hay nada que te detenga. ¿Por qué? Con la ayuda de Dios podemos estar perseverando. Tienes que ser muy empático. Esa relación más personal. Sí, interésate por su trabajo, interésate por los logros, interésate por capacitarlo. Sí, pero también por su vida personal, también por la vida familiar, también por los detalles, aquellas cosas que le estén preocupando. Y en ese sentido tienes que ser una persona segura, una persona de integridad, una persona de confianza, una persona que es una en el sentido de que lo que dices también está concordando perfectamente con lo que haces. Una persona que está fundamentada en la Escritura, en las verdades de la Escritura, en los mandamientos de la Escritura, en las promesas de la Escritura, en los valores de la Escritura. Una persona que está apasionada con el propósito de Dios y en el más positivo sentido, obsesionada por cumplir no las metas personales, sino la misión de Dios en tu vida. ¿Qué será la consecuencia? Bueno, la inspiración. Tu equipo de trabajo no estará trabajando simplemente para sacar alguna tarea, no, estará trabajando para hacer el propósito de Dios, que es infinitamente mucho mayor que nosotros, mucho mayor que nuestro tiempo aquí en la tierra, y que trae totalmente la gloria a Dios. ¿Cómo le hacemos para mostrar el amor que la Escritura demanda de cada uno de los líderes que estamos comprometidos con el propósito de Dios? Preocúpate, trabaja en valorar a las personas siempre y de manera sincera. Y número 2, enfócate en inspirar a la gente. ¿Y qué tiene que ver con inspirar? Tu vida tiene que ser el ejemplo. Una persona segura, una persona fundamentada en los valores, una persona fundamentada en lograr el propósito de Dios y apasionada con ese propósito y la misión de Dios para su vida. Te reitero, nunca serás un líder que cumpla los propósitos de Dios si no tienes un amor real. Nunca serás un líder que marque la diferencia, que sea de inspiración a tu equipo de trabajo si no demuestras amor. Nunca tendrás un equipo que disfrute seguir tu liderazgo si no aprendes a ser generoso en amor. ¿Quieres ser un líder que sea usado por Dios? Necesitas la cualidad del amor. Vamos a seguir comentando y aplicando todo esto ya en la dinámica del grupo. Muchísimas gracias.